de primera mano es presentado por Tigo. Cabal. Lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, bienvenidos a esta propuesta de Red Guaraní, miércoles a la noche, como cada semana, de primera mano para compartir con ustedes. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, muy buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenas noches a nuestro invitado, a los televidentes, mi respeto de siempre. Señor Boxia, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nuestro invitado, no sé cómo presentarlo. Ex senador, ex parlamentario, asesor, el hombre del presidente. Ministro sin cartera, el hombre del presidente. Sí. ¿Cómo le va, Carlos Amarilla? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer compartir con ustedes y la audiencia. ¿Cómo está? El liberal más Excelente. audaz. Algunos dicen el más inconsciente. ¿Se acuerdan cuando, como senador liberal, presentó una lista independiente y pidió votos para Mario Abdo Benítez? Yo no recuerdo un caso similar, ¿verdad? Pareciera ser que ha sido un evento inédito, al menos en ese esquema. Pero estoy muy conforme por haber hecho aquello. Y hoy con la posibilidad de estar muy cerca del próximo presidente de la República, colaborando con él. Y ojalá nos vaya bien a todos. Acá hay una cuestión. ¿Forma parte del equipo de transición? ¿Eso usted contó alguna vez? Sí, efectivamente. Que fue llamado por el señor Abdo Benítez para formar Estuvimos parte. colaborando en ese esquema que ya está culminando, digamos. A pocos días ya de asumir el nuevo gobierno, pues ya los desafíos son otros. Bueno, pero ¿y a partir de ahí? El presidente, justamente el día de ayer tuvimos una conversación, estuvimos hablando con él sobre diferentes temas y me ha ofrecido que le acompañe muy de cerca en el cotidiano, digamos, en el día a día. Así es que espero desde la próxima semana estar con él cumpliendo funciones, los que él me asigne, digamos. Eso En Palacio de significa Gobierno estar en Amor Villaroa. Palacio. Sí, efectivamente lo que me ha dicho es que estaría con él día a día. Una Y especie de entiendo asesor yo, político. no sé si O desde un asesor, cargo determinado. probablemente él va a definir la nomenclatura, digamos, de la función que me va a asignar, pero lo que me ha confirmado, y yo agradezco muchísimo la confianza que me dispensa por ese ofrecimiento, es que voy a estar con él en el día a día. Tenemos algunos temas para compartir y para charlarlo y conversarlo con el señor Carlos Amarilla como ex parlamentario, como hombre de la política, como hombre cercano al presidente de la República. Hoy le preguntábamos más temprano en la radio, el Monumental, a Benigno López, si se podría volver a poner en la lupa su nominación o su confirmación como ministro de Hacienda por la relación de parentesco que tiene con Mario Abdo Benítez. Y él me decía, con este escenario puede que se compliquen las cosas porque la gente le va a buscar la vuelta, pero estamos para enfrentar, dijo. ¿Hay posibilidad de que se discuta todavía eso? No, yo creo que la nominación de Benigno López al frente de la importante cartera de Hacienda está confirmada. Además, nosotros no vemos ninguna grieta, ningún riesgo desde el punto de vista jurídico e institucional en cuanto a su nombramiento, porque hay que decir lo siguiente. El señor Benigno López es un funcionario del Estado paraguayo de antigua data. Creo que tiene ya cerca de 30 años como funcionario del Estado paraguayo. Ha cumplido su misión en diferentes gobiernos, ha colaborado desde diferentes posiciones y consecuentemente él no está ni remotamente implicado, digamos, en lo que se ha previsto en la ley antinepotismo, de que el presidente, los altos funcionarios pudieran nombrar familiares o incorporar familiares al servicio público, que no es el caso del señor Benigno, que reitero, ya es un antiguo funcionario del Estado paraguayo y en esa condición, además gozando de la plena confianza del próximo presidente de la República, es invitado a incorporarse en el gabinete presidencial como ministro de Hacienda. Él va a ser el ministro de Hacienda y no hay ningún drama en ningún sentido respecto de esa nominación. Hay una cuestión también que hay que decir y que tiene que ver con la movilización que se hizo el último lunes, antes de ayer, y hay una movilización ahora de Asociación de Instituciones Educativas Católicas. Esto se prevé para el viernes.
Sí. Porque acá, y el tema, quiero que escuchen esto porque dice, el motivo de la marcha obedece a reclamos sobre diversos puntos significativos y de tal manera elevar nuestra voz para contribuir en atinar las decisiones de nuestras autoridades, de tal modo que se garanticen y no perjudiquen el futuro de nuestra patria. Suspenden las actividades de los colegios cristianos, católicos, públicos y privados, a partir de las 10 de la mañana. Evidentemente, en el tema notas reversales y Añacuá, se instaló la duda y se generó una serie de reacciones y comentarios. ¿Por qué se instaló la duda? Porque quienes plantean el tema posiblemente escondieron información, no comunicaron como corresponde, no lo hicieron como deben hacerlo, puede que existan algunos intereses que uno no sabe, y particularmente creo que si se genera duda y esa duda tiene que ver con el desarrollo del país y los beneficios que puede tener un país, es hora de revisar y posiblemente esa revisión le va a tener que tocar a Mario Abdo Benítez. Valga la acotación que probablemente tu última votación como senador fue aprobar el acuerdo Cartes-Macri, ¿verdad? Sí, efectivamente fui uno de los senadores que prestó su acuerdo a la nota reversal, Sí. a ambas notas reversales. Y Mario Abdo Benítez tiene que revisar, porque acá no estamos hablando de sectores políticos, partidarios, estamos hablando de instituciones educativas, de alumnos, Cristo Rey, Claro, San que José. es acorde con la nota que hizo la Iglesia Católica. Exactamente, que la misma iglesia dice, por favor, atiendan esta cuestión. Ni siquiera dice está bien o está mal. Claro, lo que le pide específicamente, creo que al presidente Cartes, porque es el que tiene en este momento la decisión, es que no promulgue y que se siga debatiendo más el tema. Eso es lo que pide la Iglesia Católica. ¿No se debatió realmente este tema como debía ser? Arranquemos diciendo de que el tema Yacyretá es bien complejo, afecta enormes intereses de mucho tiempo en esta relación poco transparente que se ha dado, digamos, en la historia de Yacyretá. Hay muchas dudas, algunas muy razonables, muy sensatas por parte de la gente que exige mayor claridad, mayor información para ir sentando una posición al respecto. Y probablemente esa sea la principal virtud de este entendimiento, porque a partir del entendimiento encarado por el presidente Cartes con su colega Macri, se ha terminado con 25 años de status quo que, digamos, se caracterizó por la falta de claridad en cuanto a la deuda y muchos otros factores relevantes que hacía inviable económica, financiera y técnicamente la continuidad de Yacyretá como una empresa generadora y proveedora de energía hidroeléctrica. Y a mí me parece que se ha dado un paso sensible pero positivo. ¿En qué sentido? Una de las críticas infundadas, por cierto, que se hace a este entendimiento es que se ha instalado en el colectivo y probablemente con toda intencionalidad política, inclusive yo en algún momento me hice eco de esa visión de que la deuda en Yacyretá tendría que ser cero. Pero a partir de esa duda, si tiene que ser o no cero la deuda de la entidad binacional respecto de sus acreedores, es que nosotros fuimos adentrándonos en el análisis, en la discusión, y no cabe duda, apreciados compañeros, Estela, televidentes, de las siguientes cuestiones fácticas. Existe Yacyretá. Yacyretá es un emprendimiento físico, operativo, que existe. Y todo lo que el hombre concreta, realiza, ejecuta, requiere previamente de que alguien haya puesto la financiación, que haya puesto los recursos para que se concrete esa obra. Y la verdad de las cosas es que como Paraguay no tenía las posibilidades financieras de colaborar en el financiamiento de Yacyretá, quien corrió con la financiación de manera directa o indirecta ha sido el Estado argentino. Consecuentemente, por lo que existe en Yacyretá, se le debe indudablemente a la Argentina. Y la Argentina ha sostenido durante todo este tiempo la tesis de que además de los aportes, se le debía las compensaciones por los intereses que devengaron esos aportes en su oportunidad, y pretendían ellos de que se reconozca a través de la entidad binacional Yacyretá que se le debía al Tesoro argentino cerca de 18.900 y tantos millones de dólares.
Y así fueron las cosas, hasta que se arribó a este entendimiento entre los dos presidentes, donde se clarifica el monto de la deuda. Y se establece que la deuda, lo que se le debe al Tesoro argentino, es de 3.775 millones de dólares, que básicamente constituye el reconocimiento del capital aportado en su momento por el Estado argentino, con una cuota de actualización, pero descartando completamente los intereses. Y yo creo de que eso no puede ser objetado. Me refiero a la cuantía del capital que se le debe al Estado argentino. Muy bien, y eso es lo que se plasma en este documento. Es un buen inicio, es clarificar 25 años de dudas. Eso no obsta a que en el futuro cercano o más adelante los jefes de Estado revisen y procuren inclusive mejorar, digamos, la manera en que se va a pagar esta deuda. Pero es un gran paso necesario establecer de que existe una deuda y que esa deuda, reconocida como tal, se incorpora en un análisis más amplio que hace viable que hacia el futuro tengamos una empresa saneada como es Yacyretá. Yo creo que se dirán muchas cosas, esto se puede llevar a una discusión solamente desde el lado de la pasión, y entonces podemos enfervorizar a unos y a otros diciendo tal o cual cosa. Pero lo objetivamente comprobado es que existe esa deuda, y esa deuda ha sido reconocida y se plantea su pago en un horizonte de 30 años con 10 años de gracia. Y eso, reitero, hace viable a la entidad binacional Yacyretá como empresa para el futuro. Esos argumentos que usted expresa parecen muy objetivos, muy comprensibles, ¿verdad? Muy racionales. Y sin embargo vemos cómo la gente insólitamente, digo insólitamente no porque el tema sea muy loco, sino porque no es un tema de la calle, de las protestas, de masas, o por lo menos no lo era desde 1973, en un tratado leonino de Itaipú. Pero hay gente disconforme, o por lo menos deseando un mayor nivel de comunicación, de debate. La Iglesia, que no suele meterse en estos temas densos, saca ese comunicado sorpresivo. ¿No le parece a usted que de todos modos, siendo que el asunto puede ser explicable, sería conveniente dar un margen mayor de participación y de comunicación, a no ser que Cartes venga y antes de irse promulgue todo, ¿verdad? Claro, si no sucediera que el presidente Cartes, digamos, cierre el circuito legal e institucional, obviamente que en el gobierno del futuro presidente Mario Abdo Benítez, pues este y otros temas que sean sensibles, que conciten el interés, llamen la atención de la ciudadanía por su gravedad o por su importancia, pues lo vamos a debatir profusamente con total transparencia. Nosotros estamos en condiciones de darse el caso de brindar todas las explicaciones, de comentarle a la gente por qué entendemos de que este es un paso en la dirección correcta. Reitero, no obsta que mañana pueda ser mejorado cualquiera de las vertientes que hacen a este entendimiento con la República Argentina. Entonces lo vamos a debatir, pero con todo gusto. Ahora, nosotros queremos ir simplemente eliminando aquellos focos falaces, ¿verdad? Aquellos que fácilmente pueden vincularse con la emoción de la gente, pero que luego no resisten el análisis objetivo. Decir de que la deuda tiene que ser cero es desconocer que la República Argentina fue quien financió la construcción de Yacyretá. Decir, por ejemplo, de que el Paraguay se hace cargo de la mitad de esa deuda es una falacia. Nada que ver. Esa deuda va a ir siendo amortizada a partir del precio que la entidad Yacyretá fije por la venta de electricidad tanto a Argentina y Brasil. Consecuentemente, vamos a pagar los consumidores de la energía eléctrica, argentinos y paraguayos. ¿En qué proporción? En la proporción que retiremos energía
de Yacyretá. Entonces, falacias, entendemos desde luego las motivaciones políticas que hay detrás de ese tipo de planteos, van a ir cayendo mano a mano cuando surja la verdad. A nosotros nos ha costado muchísimo, en lo personal, tomar una decisión grave que marca de alguna manera mi historia personal al prestar mi acuerdo al entendimiento Macri-Cartes. Pero creo honradamente que es un paso en positivo, porque esto nos va a permitir devolverle viabilidad económica, financiera y operativa a Yacyretá y sobre todo plantearnos con la Argentina explorar otras opciones que permitan el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná, donde nosotros, a diferencia del otro cuento que también se instala de que Argentina es el que más necesita del desarrollo hidroenergético, sin embargo, nosotros estamos apurados porque la disponibilidad de energía para sustentar el desarrollo del país se nos agotaría cerca del año 2030, que es a la vuelta de la esquina. Y si no tomamos las medidas necesarias ahora, puede ser muy tarde para nosotros como paraguayos no disponer de suficiente energía, reitero, para solventar nuestro desarrollo en todos los órdenes. Ahora, hay un punto con respecto a la pregunta que le hacía el doctor Boxi y con respecto a su respuesta. En la cuestión formal, hoy, esta mañana, justamente en La Lupa, hablábamos del tema que el 13 de agosto, si el presidente Cartes no promulga, no sanciona esta ley, va a quedar ficta. Es decir, no existe la posibilidad de lo que usted acaba de decir, de ponernos a debatir públicamente esta cuestión. ¿Es ahora o nunca? 13 de agosto dentro de 5 días. Claro, el lunes, 2 días 13 de antes de que agosto. asuma El lunes. ¿Qué sabe usted como es parlamentario, como una persona que entiende de este proceso legislativo técnicamente, cómo es el tema? Bueno, está en el terreno del presidente Horacio Cartes, ¿cómo se dice?, promulgar Sí. la ¿El ley plazo? por el cual, digamos, se aceptan estas notas reversales. Si así procediera el presidente Cartes en estos días, pues se cierra, digamos, se sustrae ya de la discusión Totalmente. Pero si este no, tema y se consolida, digamos, su vigencia. Quedará todavía un paso que es el de canje, el depósito de las notas reversales, y también faltará la aprobación en el lado argentino. la pregunta es si no lo hace. Y si no lo hace, pues nos va a permitir a todos, incluyendo al próximo gobierno, a debatir con calma, con criterio, con racionalidad, todos los argumentos que sean necesarios poner en la mesa para un mejor entendimiento por parte de la gente. ¿Cuál Porque es la nosotros no posición quisiéramos... de Mario Abdo con este tema? ¿Cuál es su posición? Porque la verdad que no entendemos, porque hemos emitido varias veces la posición de Mario Abdo durante la campaña. Y parecía con su discurso que él estaba en total desacuerdo con esta negociación Cartes-Macri. Incluso hablaba que iba a romper el acuerdo, etcétera, etcétera, y exigía que el tema de Ñacuá pase por el Congreso. Sin embargo, la actitud de su bancada, ya en el periodo anterior con sus senadores, fue apoyar, y sus diputados en este periodo nuevo también apoyar. Por eso es que se logra el voto favorable, diríamos, en el Congreso. Usted como hombre cercano del presidente electo, ¿cuál es la posición de Marito con este tema? Yo entiendo que la posición del presidente Mario Abdo Benítez, el futuro presidente, es la de avanzar en todos aquellos aspectos que permitan ganar tiempo, darle previsibilidad a nuestra relación con la Argentina e ir despejando las incógnitas, poniendo énfasis, porque él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, pública y privadamente, de que si se cerrara este acuerdo en los términos conocidos a la fecha, no obsta, no le dificulta, no le resta autonomía ninguna de que mañana con su par, ya sea Macri o quien le suceda a Macri en el gobierno, pueda explorar otras opciones aún más ventajosas para el Paraguay. Pero es importante dar pasos, porque ustedes saben muy bien, apreciados compatriotas, de que el peor enemigo de lo bueno es buscar la perfección. La perfección. Y sobre todo en materia de relaciones internacionales,
esa suele ser una regla de oro que hay que tenerlo siempre presente. Es mejor avanzar paso a paso, reitero, y me parece que esa sería la posición que el presidente en su momento va a explicitar. Hablan de acuerdo entreguista, porque uno no puede entender, y entre tantas cosas que uno escucha, ¿verdad? Y creo que Alfredo planteó lo mismo, si se instaló la duda, evidentemente alguien tiene que ocuparse y tiene que encargarse No, sin duda. de salir de esa duda. Carlos. ¿Y para qué continuar? ¿Para qué seguir? Porque siempre Argentina, o Yacyretá al lado argentino, voy a utilizar una palabra, le jodió a Paraguay. Eso es lo que se sintió siempre, eso es lo que se dijo siempre, con relación a los terrenos inundados, Ferrocarril. con relación, dicen que Posada está una belleza de ciudad, que Encarnación parece muy linda, pero que podría ser mucho más, que no se cumplió el tema del ferrocarril y que este era el momento para hacer las cosas como corresponde. Y sobre todo cuando Argentina necesita, según dicen también, de Añacuá. Y que las firmas de estas notas reversales tendrían que servir como un elemento contundente de negociación y que esa esperanza planteó Mario Abdo Benítez en campaña interna del Partido Colorado y que ahora sus parlamentarios hacen otra cosa. Y una persona cercana a Mario Abdo Benítez como usted ya votó cuando era senador a favor de estas notas reversales y ahora defiende esto como que hay que continuar porque no hay otra alternativa o no hay otra opción. ¿O cuál es el tema, Carlos Amarilla? Yo creo que tenemos que continuar en esta línea porque es conveniente. Ir, reitero, disipando dudas, venciendo obstáculos. Porque hay que traer a colación lo siguiente. 25 años es que se ha estado dando vueltas alrededor de un problema. Nos hemos concentrado en el problema y no en la solución. Por primera vez yo diría, y es un mérito que yo le reconozco al presidente Cartes, con quien tengo desde luego mis innumerables diferencias, pero es un mérito de este gobierno que se está yendo el haber puesto, resumido la problemática y plantear una solución. Claro que siempre habrá la posibilidad teórica de mejores soluciones, pero se nos plantea algo que es razonable, que es entendible, que es verificable, que reitero, mañana puede ser mejorado, pero vaya que no es... No lo planteo como una conquista siquiera, pero solamente en términos de transparencia. Argentina pretendía 18.900 millones de dólares que se le reconozca. Hoy se han venido a decir, bueno, nos deben 3.775 Claro, pero es una millones de cifra dólares. que ellos Pero pusieron. sin embargo es Jamás una le realidad. mostraron las cuentas a Pero Paraguay. no, Demasiado generoso. Sí. De 18.000 millones, Sí. bajar a decía, no. Lo cual te da la es pauta el que mismo se valor que lo inventaron que hoy los cuesta la números. represa. no, es Por que eso se es lo que llama la inventaron. atención. La pretensión argentina, que nunca fue reconocida por el Paraguay, de que Claro. sus aportes generasen intereses, sin embargo, figuraba en la contabilidad. Una contabilidad que ha sido auditada aquí, allá, etcétera, y está bien. ¿Es o no un paso positivo que ellos se borren la pretensión que nunca, reitero, fue reconocida por el Estado paraguayo, pero que por primera vez se plasma en un documento de entendimiento? A mí me parece sensato, razonable decir, bueno muchachos, durante 25 años nos estábamos estábamos jugando a las escondidas, ahora tenemos las cuentas claras. Cuentas claras que no solamente refieren al tema de la deuda, también refieren a la cuestión de la compensación que nunca el Paraguay cobró. Y sin embargo ahora se le ha puesto un calendario ordenado, ya plenamente incorporado, digamos, a las posibilidades financieras a futuro de la entidad binacional, para que mes a mes, año a año, empecemos a cobrar las acreencias que durante tanto tiempo no vimos ni un peso. Y así se van sumando otras, se ha mejorado la compensación por la cesión de energía. Algunos dirán, pero es insuficiente. Pero sin embargo, comparativamente con lo que se ha logrado con Itaipú, es mejor. Y bueno, son comparaciones que necesariamente tenemos que hacer para ir encontrándole la justificación a este paso que, reitero, es necesario. Porque más fácil es no hacer nada, mantener la incertidumbre con la Argentina, haciendo que Yacyretá sea inviable, que quiebre, digamos, desde la perspectiva financiera esa empresa, porque no era una ficción la deuda pretendida por la Argentina.
Era una ficción, una serie, otras cosas que imposibilitaban que cobremos mes a mes lo que nos corresponde. Hoy se ha puesto orden. El solo poner orden vale la pena o no, y según mi criterio es un paso necesario y un paso positivo. Por eso di mi voto, consciente de que en algunas tribunas populares podría ser emparentado con un traidor de la patria, etc. Pero yo les quiero decir nomás a los televidentes lo siguiente. Nosotros, para sostener el crecimiento insuficiente para salir de la pobreza, del 4 o 5% anual, necesitamos generación de energía en un umbral de tiempo que nos sobrepasa 10 años. Si nosotros los paraguayos no nos ponemos las pilas para desarrollar nuevos emprendimientos hidroeléctricos, vamos a tener la soga en el cuello en el año 2030, años más, años menos. Yo quisiera preguntarle a los que se denominan patriotas, si no ponemos la casa en orden, si no nos preparamos para enfrentar los requerimientos de un futuro inmediato desde el punto de vista energético, quiero saber si llegásemos con este desorden, con esta indefinición, con este cuadro, digamos, de no hacer nada en el año 2030, ¿a quién le vamos a echar la culpa cuando no tengamos la energía para seguir creciendo? No solamente al 5% que es insuficiente, sino a la tasa del 10%, porque lo que nunca se dice también es que para crecer como país, como economía, es necesario tener disponibilidad energética. Lo que se plantea, Carlos Amarilla, es que en esta negociación, asumiendo todos los errores, estos 44 años no hubo cogestión nunca en Yacyretá. Argentina tuvo el control absoluto siempre de Yacyretá. Violó claramente el tratado. Y Paraguay siempre se quedó con los espejitos de Yacyretá. Yo creo que espejitos y maletas también. Y maletas también, y maletines, varios. Quiero utilizar un tuit del compañero Miguel Benítez, colega del diario Última Hora, que hace un hilo fantástico para entender Yacyretá. Y dice, aquí, con respecto a, dice, el problema, dice que Paraguay aportó el 80% del territorio inundado para construir Yacyretá. Argentina puso la plata, pero Paraguay otorgó los recursos naturales. Aquí es donde se debía haber valorado mejor el aporte de cada país y no se hizo. Sin ese territorio, Yacyretá no iba a existir. Y hace esta analogía que me parece muy simple para entender. Dice, Argentina y Paraguay, dice, hornearon una torta. Paraguay puso la materia prima, Argentina la plata con la que compró el horno y contrató a los cocineros. Argentina comió el 94% de la torta, Paraguay una pequeña porción. Esa gran torta que comió Argentina estaba bajo su manejo estos 44 años y le generó satisfacciones adicionales. Paraguay, como comió poco y vio usada toda su energía, toda su materia prima, lo que debía hacer era exigir que Argentina se haga cargo de los costos de elaboración, cosa que nunca se hizo. O sea, lo que se habla es que en este acuerdo firmado teníamos las cartas, el as bajo la manga, que era Añacuá, que es una necesidad argentina. Y ahí decirle a Argentina, bueno, ustedes asuman todo, al fin y al cabo Yacyretá. Estela, eso nomás nos lleva a lo siguiente. Cuando se firmó Yacyretá, uno con una visión retrospectiva histórica puede decir, pero ¿por qué lo que se firmó en esas condiciones? ¿Por qué no logramos ya mejores condiciones al momento? La dictadura. No, lo mismo pero está bien. Lo mismo al momento de firmar. ¿Verdad? Bueno, las circunstancias en las que se dio todo aquello hizo que se firmara un tratado que es el que conocemos. Luego ese tratado, hay que decirlo con todas las letras, fue incumplido en cuestiones importantes y sustanciales. Nosotros decimos por la Argentina, pero ¿qué hicimos nosotros como país durante todo este tiempo permitiendo que eso sucediera? Y nosotros ya no podemos remediar lo que no se hizo durante 40 años. Nos corresponde asumir la posta de aquí para adelante. Y hay cuestiones que ya no se pueden cambiar, por mucho que nos duela y por mucho que nos frustre, pero son hechos, situaciones fácticas desde los cuales podemos partir para aquí o para allá, pero ya no podemos
cambiar esa realidad. Ese razonamiento que usted hace, esa convicción que usted tiene sobre este tema en particular, ¿el presidente le trasladó a los diputados a Ñeteté cuando se hizo se trató el tema en la Cámara, o cada uno hizo este razonamiento particularmente para que coincidentemente todos voten en el mismo sentido? No. ¿Cómo fue? Fíjense que el presidente en este tema no ha tomado, me refiero al presidente Mario Abdo Benítez, posición. No ha ¿Ve? tomado. No, fíjense que dos de sus Públicamente principales, no, por eso le pregunto dos de si- sus principales figuras, hoy integrantes del próximo gabinete, votaron en contra. Y ya no era Peta, necesario tampoco los Arnaldo votos. Vin, no. El yo de creo Vince, por que- ejemplo, porque estaba Vince, ya está ya en el... No, ya pero era... se definía... Ese día se definía. Miren que yo ratifiqué mi voto solamente ese día, producto de mi propia convicción y de mi propio compromiso con este complejo tema hacia el futuro. A mí me llamó la ausencia de López Perito en esa sesión porque él hizo una campaña previa muy fuerte. Y porque nosotros en algún momento todos fuimos o nubilados, no quiero utilizar el término mareados por la figura de la deuda cero. Pero yo que vengo del mundo de los números, soy contador público de profesión, no puedo finalmente ir contra la ciencia. Y si existe algo, si existe este vaso, es porque alguien puso la plata para que se compre este vaso. Y luego podemos estar de acuerdo o no con que se haya puesto tanta plata por este vaso. Pero lo claro y concreto es que existe una deuda en favor del Tesoro argentino y se ha puesto orden, claridad. Y tengo que resaltar lo siguiente. Es cierto que durante este tiempo de utilización o aprovechamiento de la energía de Yacyretá, ya se debió haber bajado esa deuda, en rigor, en estricto rigor, desde lo científico. Si hoy la Argentina reconoce reconocemos que se le debe 3.775 millones de dólares por haber facilitado la construcción de Yacyretá, durante este tiempo ya se debió bajar en alguna proporción esa deuda. ¿Por qué no se bajó? Porque en el precio que se fijó para comercializar la energía producida en todo este tiempo no se incorporó la alícuota, el porcentaje necesario para ir amortizando la deuda. Y consecuentemente, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se ha subsidiado la energía vendida a la Argentina. Eso generó un beneficio claro, contundente en favor de los argentinos en desmedro de esta cifra, que no sé cuánto hubiese bajado, porque hay que recordar de que Yacyretá tardó años en entrar en operación. Hubo una demora inmensa. 21 años. Pero me queda clarísimo de que algo más de esta deuda debió bajar. Yo soy consciente de eso. Pero como hacia el futuro no está un obstáculo inamovible de que el presidente Mario Abdo Benítez o quien le suceda en el cargo, porque esto va a empezar operativamente a pagarse recién en el año 2027-28, se pueda revisar esta cifra y decirle, mire muchachos, aquí porque en tal y tal periodo histórico ustedes se vieron beneficiados con un precio de energía por debajo del costo, un costo que no incluía la amortización de la deuda. ¿Qué tal si revisamos este número? Probablemente sea factible hacer eso en el futuro, pero es mucho más factible pensar de que eso puede suceder a partir de la clarificación de la deuda antes que en el desorden, que reitero, haría inviable que Yacyretá exista como una empresa al servicio de las dos El otro naciones. punto que genera... Pero, sí. hacer una pausa, por favor, Sí, sí, te sí, pido. sí, vamos. Porque cuando dice el señor Amarilla también, más adelante, yo lo que quiero saber, ¿cuándo va a ser ese más adelante? Y dentro de 10 años. Dentro de 10, 15, 20 años. Pero En paremos un cualquier ratito, momento. paremos un ratito. Tampoco no quiero ser muy monotemático con el tema de Sí, porque Carlos Esto Amarilla sabe mucho esto requiere un análisis mucho más de los profundo. intestinos del nuevo No, porque poder. después hay que hablar de otras cosas también. Sí. Sí. La pausa, por favor, y estamos de vuelta en un ratito. Seguimos compartiendo con el señor Carlos Amarilla esta noche. Insisto en esta cuestión.
no es solamente de fundamentar, argumentar, sino que ya se instaló una ola de protesta con relación a esta cuestión de las notas reversales y de Añacua. Hablamos de sectores de la sociedad, hablamos de instituciones educativas católicas que anuncian movilizaciones para defender los intereses de la patria y para que la decisión sea tomada de la mejor manera posible. Esto puede complicar incluso la asunción de Mario Abdo Benítez como presidente de la República, porque todo esto también viene ya sumado a lo que pasó con Ibáñez el lunes, cuando tiene que renunciar, porque no renunció ni por la justicia ni por la Cámara de Diputados, sino que por la indignación de la gente. Eso le puede complicar el escenario, digo, a Mario Abdo Benítez al momento de asumir, si es que no tiene antes una postura categórica con respecto al tema Yacyretá. No, creo que no. Que la gente pueda protestar, desde luego, es un derecho inalienable. Nosotros nunca vamos a menoscabar ese derecho ciudadano de exigir explicaciones, de protestar, de hacer todo el barullo que sea necesario. No creo que eso afecte el lucimiento, digamos, del evento previsto para el próximo miércoles, la asunción del nuevo gobierno. Reitero, el presidente Mario Abdo Benítez en funciones, desde luego, va a abrirse a un debate muy amplio, si fuera necesario, para clarificar, explicar, explicitar la posición de su gobierno respecto del tema Yacyretá y cualquier otro que resulte de interés ciudadano. No vamos a recurrir al debate, creemos que tenemos suficientes argumentos de toda índole, digamos, para justificar lo que por lo menos yo personalmente entiendo como un avance necesario en materia de nuestra relación energética con la Argentina. Y es muy saludable el debate. Lo que desde luego no vamos a permitir es que se monte, digamos, simplemente en cuestiones vinculadas con las emociones. Este tema de Yacyretá, nosotros vamos a salir a explicar desde la razón, claro, desde lo técnico, desde lo científico, del por qué creemos de que esto es un paso, reitero, necesario. Está terminando 5 años de un gobierno casi mudo, y donde veíamos al presidente Cartes que las pocas veces que hablaba lo hacían actos políticos y era para advertir o amenazar a sus adversarios, pero nunca era para explicar y conectarse con la gente con respecto a sus planes de gobierno, sus decisiones polémicas o no. Tuvimos, creo yo, una luz amarilla en estos días con Mario Abdo Benítez con respecto a estos dos temas, Yacyretá y José María Ibáñez, y decíamos, caramba, si Horacio Cartes gobernaba con el silencio y se le atribuían decisiones o proyectos que él no asumía públicamente, el caso de la enmienda, él nunca dijo yo quiero la reelección, pero todo su aparato partidario y político trabajó por la reelección. Todos sabíamos lo que él quería, pero él nunca logró asumir y decíamos, bueno, Mario Abdo es un político, justamente la palabra es su herramienta principal, y sin embargo hemos visto en estos días que no habla Mario Abdo. Y decíamos, bueno, él está o no de acuerdo con la aprobación de las notas reversales, él está o no de acuerdo con que José María Ibáñez pierda su investidura. Y con José María Ibáñez tuvimos un epílogo que fue un empujón ciudadano. Yo siempre digo, la vacancia que se genera en la Cámara de Diputados es una vacancia que generó la ciudadanía, no fue por el Poder Judicial ni fue porque la Cámara de Diputados votó por la pérdida de investidura. Entonces, vamos a saber por la vía indirecta lo que piensa Mario Abdo. No, yo creo que la posición del presidente Mario Abdo Benítez va a ser siempre explícita, y en los temas que así lo requieran, pues seguramente la vocería que se ejerza de manera directa o por terceras personas va a ser lo suficientemente clara, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a tener un gobierno conectado con la gente, con la ciudadanía, dispuesto siempre a dar explicaciones, a anticiparse inclusive a los conflictos, porque estamos convencidos de que la transparencia evita problemas interpretativos y clarifica la relación entre el gobierno y la ciudadanía a quien nos debemos, ¿verdad? Porque una de las apuestas fundamentales de Mario Abdo Benítez como presidente va a ser el de rescatar la institucionalidad de la República, que en sentido llano nosotros entendemos como que nadie puede estar fuera y mucho menos por encima de la ley. Nosotros vamos a propiciar el fortalecimiento de la República,
y que cada quien, sobre todo aquellos que cumpliremos funciones en el servicio público, adecuemos nuestras respectivas conductas al imperio de la ley. Pretendemos, como uno de los legados del próximo gobierno, es que tengamos una república en serio. Será un trabajo arduo el que nos espera en ese sentido, porque venimos de una cultura, digamos, de la anomia, de la falta de institucionalidad, del irrespeto a la ley. Y para ir a lo que planteaste, Estela, el presidente Mario Abdo Benítez ha definido una línea que en cuanto a su relación con los demás poderes del Estado va a ser el del absoluto respeto y darle su espacio a cada quien. Él, en los círculos que corresponden en el relacionamiento político, ha explicitado claramente su posición. Hay que recordar, por ejemplo, que Mario Abdo Benítez, en su tiempo de senador, fue uno de los que votó por la pérdida de investidura de Óscar González Daer. Nosotros acompañamos en aquel minuto esa misma posición. Es decir, él viene antecedido por una serie de posiciones que le alejan de toda sospecha en cuanto a qué partido va a jugar en estos temas sensibles. Claro, él va a jugar por el González respeto a la Daer, pues, era institucionalidad. artista. Él ha sugerido en su momento al exdiputado Ibáñez que diera un paso al costado, pero no le puede obligar ni a Ibáñez en su momento, ni a ninguna otra figura que se rige en otro ámbito, digamos, a tomar determinada postura en términos imperativos. Pero creo que eso va a la abandonar impresión- esa postura. Da la impresión de que los últimos gobiernos no le dieron demasiada importancia a la comunicación. A ver, Lugo tenía ese estilo obispal críptico, lleno de misterio para hablar, pero de alguna manera, digamos, era suplido por López Perito como jefe de la Casa Civil o por Augusto dos Santos en la parte comunicacional. Y Cartes es lo que dijo Estela, no era capaz de crear una empatía entre el ciudadano común y el presidente de la República. Tampoco lo hacía López Moreira, con lo cual se creaba más bien una situación adversa, porque las veces que hablaba estaba enojado y puteaba contra alguien, ¿verdad? Y finalmente, yo no sé si miden las consecuencias de eso estos gobiernos, porque parece considerar como una cuestión secundaria la manera de comunicar, y cuando es, ustedes saben, una cosa clave, ¿verdad? Para crear la confianza entre ese que se tiene que parar de vez en cuando en un balcón y hablar directamente con la gente que está abajo escuchando y construir una comunicación, un carisma que lo haga creíble, para que la gente confíe en lo que dice. En la palabra, sí. El valor de la palabra es todo en política. Y no sabemos a una semana de comenzar el gobierno quién va a ser jefe de gabinete, quién va a ser secretario privado, a cargo de quién va a quedar la vocería. Y por lo que vimos en las últimas 2 semanas, a Mario Abdo parece gustarle también la indefinición o los silencios en momentos en que se necesita saber qué opina él. Nosotros estamos comprometidos con llevar adelante un gobierno que apueste por una comunicación fluida, eficaz, con todos los sectores, fundamentalmente con la prensa en su conjunto. No vamos a guardarnos nada que necesite ser explicado, nada que necesite ser compartido con la ciudadanía. Creo que Mario Abdo Benítez es extremadamente cauto y respetuoso de su condición de presidente electo, respetando consecuentemente la investidura que todavía hasta el 15 de agosto le corresponde al señor Horacio Cartes, por lo que se toma eso que puede entenderse erróneamente como indefinición o extrema prudencia. Estoy seguro, ya puedo anticipar esto con toda responsabilidad, de que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez va a ser un gobierno presente comunicacionalmente hablando y fomentando el sano debate y la participación ciudadana a través de ese mecanismo.
pierdan cuidado, nosotros vamos a hacer un gobierno que vamos a hablar. Otra pausa, por favor. Estamos de primera mano hablando esta noche con el señor Carlos Amarilla, aquí en Re Guaraní. En segundos volvemos y seguimos compartiendo con ustedes. Tigo te invita a desafiar tus límites en la Tigo Run 2018. Corre 5 y 10K este 12 de agosto en la Costanera de Asunción. Inscribite en www.tigo.com.py/Tigo Run. Tigo. Los fantásticos productos de Dismar. Almohada vibratoria terapéutica Jack. Te permite caminar sin caminar. 20 minutos en la planta de los pies equivalen a unas 70 cuadras en activación sanguínea. Vibromasajeador Jack. Rejuvenece el rostro. A través de la vibroterapia, activa la producción de colágeno natural. 3 minutos en cada lado del rostro produce la recuperación facial. Cinta reductora Jack. Reduce el abdomen. Tonifica las partes blandas y arrugadas. Levanta glúteos. Recupera la figura. Jack. Estética sin cirugía. Y con cualquiera de estos productos que adquieras, te llevas gratis una jarra eléctrica de acero para tener agua caliente en tan solo 1 minuto. Oferta válida mencionando que sos televidente de VPN. Bueno, seguimos poniendo temas de primera mano esta noche con Carlos Amarilla. Nos contaba más temprano al inicio del programa que se va a convertir, o prácticamente es una persona que va a estar muy de cerca al presidente de la República. Todos sabemos que es de origen liberal, que fue parlamentario por el Partido Liberal Radical Auténtico. Se le sacaba la amarilla, después la roja, después se le levantaba la suspensión, volvía y hasta que un día dijo hay que votar a Mario Abdo Benítez en plena previa a las elecciones generales. Pleno fragor de la campaña. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿cómo está trabajando dentro del equipo? ¿No tiene gente que le Yo creo que soy, resiste? Por su digamos, extracción? como que bien acogido en ese ambiente. De alguna manera también reconocen el esfuerzo que he realizado por este proyecto político que lo venimos empujando desde hace mucho tiempo, desde cuando éramos colegas en el Parlamento, llevando adelante proyectos y que se convirtieron en leyes que han sido emblemáticos, como el tema del libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental que tiene, que compartimos con otros colegas, Mario Abdo y yo, la propuesta. Y así coincidimos en la ley antinepotismo, cuestiones sensibles como la ley de responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera. Hemos estado siempre, creo que en el lugar correcto en los momentos más sensibles, nos plantamos en el tema de la enmienda y así nos fue. Me parece importante, finalmente, y yo agradezco la distinción con el que me honra el presidente Mario Abdo Benítez de colaborar, digamos, muy de cerca día a día con su gestión. Procuraré brindarme de lleno, digamos, a esa responsabilidad con transparencia, con decencia y muy buena voluntad. Me parece además relevante que se abran las puertas a una pluralidad en el seno mismo, en el núcleo duro, digamos, del gobierno. Es una interesante apuesta para ir dinamizando nuestra cultura política y me parece realmente interesante la propuesta. Acá hay 3 nombres que siempre estuvieron muy cerca de Mario Abdo Benítez en el Congreso. Y los 3 eran parlamentarios. Y los 3 dejaron en consecuencia de ser parlamentarios. Y a los 3, Mario Abdo Benítez le dio lugares importantes. Carlos Amarilla habla de un espacio posiblemente en el propio Palacio de Gobierno. Posiblemente, digo yo, no sé si me quiere confirmar o no dónde, pero Apeta le dio nada más y nada menos que el Ministerio de Educación después de que sea el candidato incluso de su movimiento a la gobernación del Departamento Central, y a Arnaldo Yucio la responsabilidad de estar al frente de la Secretaría de Antidrogas. Sí. O sea, a los 3 que estuvieron, independientemente del partido, por la lucha quizás a lo mejor parlamentaria, estas 3 personas que estaban siempre muy cerca de Mario Abdo Benítez, hoy están formando parte del equipo y en primera línea de Mario Abdo Benítez. Sí. ¿Verdad? ¿Es así, Amarilla? Pues. Sí, efectivamente, y habla del criterio de pluralidad que se concreta, digamos, porque es fácil hacerse
el aperturista en tiempos de campaña y cuando todavía no se tiene la lapicera, pero concretar eso realmente es un mérito que yo le atribuyo a ese deseo que tiene el presidente electo Mario Abdo Benítez de adornar, digamos, su gobierno con ese distintivo de la pluralidad. A partir de ahí nosotros desde luego tenemos la responsabilidad de honrar esa confianza y hacer bien las cosas, ¿no? Está prácticamente completo el gabinete. Sin embargo, faltando menos de una semana, hay todavía lugares vacíos, ¿no? Estela dijo hoy Cultura, que... deportes. Sí, perdón, Estela dijo hoy que Hechle, que alguna vez apareció como Conrado Hechle, Sí. que alguna vez apareció como candidato a ministro de Obras Públicas, también se lo mencionó como jefe de gabinete. Pero Estela decía esta mañana que tenía la información de que no va a... Parece que no va a aceptar. No sé si acá el señor Carlos Amarilla nos puede hablar de eso o no. No, yo no tengo información concreta al respecto. Sé que el presidente está en plena conversación. O sea, que Él entonces tiene muy bien definido. Entonces le vamos a contar nosotros a Carlos Él Amarilla. tiene muy Le bien vamos a contar a definido. nosotros a Carlos Amarilla, que es un hombre No. cercano al presidente. Mira, todavía no empezó el gobierno de Mario Abdo Benítez y bueno, pues yo entiendo que es una cuestión de respeto también, pero Sí. a nosotros, así como Estela dijo y hoy hablábamos, Hechle no aceptó ser Aceptaría. tampoco jefe de gabinete. Hoy renunciaron esta mañana en En la la Junta municipalidad, Municipalidad. como La concejales Junta está Julio Ullón y Dani Centurión. Y aparentemente si renuncias ahí es porque vas a tener alguna función Claro. en el ¿Renunció o gobierno. permiso? Permiso hasta el 15 creo de que, agosto. permiso, perdón. Permiso. Hasta el 15 de Creo que Desde permiso. el 15 de agosto. Sí. Permiso es. Sí. Desde el 15 de agosto. Sí. Y entre otras cosas no tiene que ver con el Ejecutivo, pero hoy Juan Carlos Nano Galaverna esta tarde asumió como diputado también, Sí. en reemplazo de José María Ibáñez. Es Dos la primera Galaverna vez que en el hay Congreso. Un Padre e hijo. senador y diputado, padre e hijo, con el mismo nombre. Sí. Con el mismo nombre. Sí. Porque hubo casos de la señora de Hacha y su hijo Claro. Sí. Sebastián, Sebastián. que fueron también parlamentarios al mismo Mamá tiempo. Hacha y bebé Hacha, le decían en la jerga periodística ¿Sí? de humor. sí. Bueno, y también ya mencionamos alguna vez Arnaldo Samaniego y Lilian Samaniego, Sí. hermanos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué otro cargo más falta? Dijiste, Alfredo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Ahí me dijeron que... Nosotros habías mencionado vos en el Monumental de aquí en No, Deportes. dijimos varios nombres. Desde ¿La señora? Benicio, pasando... No, la última que se mencionó y que ya es de público conocimiento es Fátima Morales, Fátima Morales. que es empresaria farmacéutica, ¿verdad? Exactamente. Pero para todos los cargos aún no comunicados, digamos, en cuanto a la titularidad, el presidente tiene ya definidas las opciones. En algunos casos tiene todavía, digamos, cartas para resolver, pero está todo previsto. No hay ninguna improvisación en cuanto a las nominaciones que van a ir conociéndose día a día. Y además creo que esos cargos ya operativos, que son muy importantes, pues él los va a ir anunciando desde el día 15 en adelante. Creemos que el cuadro completo, digamos, de el nuevo equipo gubernamental, ministerios, secretarías, entes y todo lo que tiene que ver con las binacionales se va a ir completando en un plazo máximo de 10 a 15 días. Perdón, Carlos. Lo que veníamos hablando es que de alguna manera hay menos expectativa con respecto a lo que pudiera hacer Mario Abdo Benítez y que eso incluso podría ser una ventaja para este gobierno, con respecto a lo que fue la asunción de Carte, por ejemplo, ¿no? Y también porque ya, o sea, por los nombres y el estilo, sabemos que el equipo económico probablemente no tenga ningún cambio de rumbo importante. Viste que los viceministerios serán ocupados por los mismos. Prácticamente por lo mismo, Banco Central con la misma política, Ministerio de Hacienda con la misma política. Entonces, tiene una mayoría, si bien no tan amplia como tuvo Cartes en ambas cámaras, buen ambiente para comenzar, buen ambiente de gobernabilidad. Pero como siempre sucede, su principal problema está dentro de su propio partido, ¿no? Va a tener una oposición que no va a ser ni tan liberal ni tan frente guasucista, sino que va a ser colorada, del mismo partido, y esta vez parece tener nombre y apellido, Horacio Cartes, ¿verdad? Mira, Alfredo, que hay un dato que podemos compartir, porque creo que hubo una reunión entre diputados colorados y el vicepresidente electo, Hugo Velázquez, y después de la reunión, Aliana dijo que están conversando, pero que siguen divididos, y que esa división
es por responsabilidad de Mario Abdo Benítez, confirmando lo que está diciendo que la lucha va a ser con el mismo Partido Colorado. Sin embargo, yo creo que el presidente Mario Abdo Benítez apenas asuma va a abocarse a tender puentes, a generar un clima de necesaria armonía al interior del Partido Colorado y también en el espectro más amplio con las demás fuerzas políticas, porque claramente Mario Abdo Benítez tiene una virtud, aunque parezca contradictoria, genética. Es alguien que está absolutamente cómodo en el diálogo, en la búsqueda de entendimiento, de consenso, no le asusta para nada los conflictos que derivan, digamos, de confrontar posiciones, porque sabemos que al final de eso siempre estará la posibilidad de generar acuerdos. Y yo creo de que va a haber menos turbulencias de lo que se pronostica. Nosotros procuraremos por todos los medios de generar, reitero, un clima de entendimiento, de cooperación y de armonía, porque, entre otras cosas, Mario Abdo Benítez ha disipado ya algunas cuestiones que siempre han sido como que precursoras luego de situaciones complicadas. Ha renunciado expresamente a la posibilidad de buscar una eventual reelección por cualquiera de las vías que Allá sean por disponibles. el 2022, por ahí le vamos a No, preguntar otra pero Los anteriores también si lo bien, hicieron. pero Todos está los bien, anteriores si lo bien no es una novedad respecto de anteriores Promesas. sin embargo, yo les puedo decir con absoluta franqueza, sin ningún énfasis particular de que él no se va a apartar de esa promesa, no vamos a tener en consecuencia ningún conflicto desde esa perspectiva y lo va a consecuentemente empujar a centrarse en su legado. ¿Cuál va a ser el legado que pretende Mario Abdo Benítez en su paso por la historia como presidente de la República? Y bueno, yo creo que él va a poner énfasis en procurar una necesaria revolución educativa, mejorar sustancialmente la prestación desde el Estado en cuanto a salud pública. Queremos que este gobierno va a estar empecinado en lograr una cercanía en esa materia con la ciudadanía en general. Obviamente significará hacer inversiones importantes, sustanciales en ese aspecto. Va a consolidar la apuesta, digamos, por desarrollar la infraestructura necesaria que estamos aún muy rezagados en todos los temas que nos imaginemos, carretera, hidrovía, aeropuertos, puentes, conectividad, etcétera. Vamos a, obviamente, apostar también a que se combata a través de políticas públicas eficaces este nivel de desigualdad y pobreza que adorna, entre comillas, la realidad de nuestro país. Y por último, una apuesta sustancial a mejorar los índices de seguridad para que la gente se sienta realmente confortable, cómodo en su día a día. Además de hacer algo, de sostener, digamos, esta mirada que tenemos como Estado, de cuidar el orden macroeconómico, de generar condiciones para el desarrollo en un sentido amplio, plural, consolidando la participación de la inversión privada, cualquiera sea su origen, nacional, extranjera, pública o privada. Y me parece entonces que vamos a tener un presidente que ya tiene, como él mismo decía, una fecha de vencimiento y consecuentemente dispuesto a trabajar por construir un legado que sea merecedor de figurar en los libros de historia, ¿verdad? Hablando de figurar en el libro de historia, los dos momentos más traumáticos que tuvo estos 25 años de democracia en Paraguay fueron a causa de malos relacionamientos entre el Ejecutivo, el presidente y el vice. ¿Cómo está la relación entre Marito y Velázquez? Yo noto una relación muy sólida, muy afable. Son políticos con pesos específicos ambos. Y obviamente creo plenamente que coinciden con una mirada Así hacia el también futuro. comienzan todos. No, pero esto ya sería el colmo si una semana antes de que asuma Mario Abdo Benítez, crisis con el vicepresidente de la República. Como siempre... No crisis, pero algún intercambio de pareceres. estos son los momentos claves a la hora de... Sí. Ustedes me de van a las dar la designaciones. razón, pero la ratificación de Mario Abdo Benítez en su posición de no ser un aspirante, ni por arriba, ni por abajo, ni por el costado,
en cuanto a al próximo gobierno presidencial va a ser un elemento que nosotros vamos a aprovechar, ojalá que muy eficazmente, para generar esa empatía con todos los sectores. Ya le tranquilizó a Hugo Velázquez, que sabemos que es un precandidato asegurado para el 2023. Y también, permitime, nosotros creemos, y miren que voy a hablar como alguien que no es de ese partido, con todo respeto. Yo estoy seguro de que el presidente Mario Abdo Benítez hará todo lo que esté a su alcance para generar el mejor panorama, la mejor convivencia posible al interior del Partido Colorado. Porque nosotros, cualquiera que navegamos en estas aguas de la política, sabemos perfectamente que un partido cohesionado, en este caso el Partido Colorado, pues será una base importante para desarrollar un gobierno tranquilo, un gobierno previsible, un gobierno ordenado. Nosotros en ningún momento vamos a apuntar a generar tormentas donde no sea necesario. Hacemos otra pausa, por favor, algunas sugerencias y estamos de vuelta en la última parte del programa. Bueno, última parte del programa. Con relación a algunas designaciones, son trascendidos. Sí. Para tributación se habla con insistencia en Fabián Domínguez. Un muy buen técnico, alguien muy Sí. bien preparado. Que aparentemente tuvo algunos problemitas con quienes estuvieron en últimas No administraciones. estoy diciendo que vaya a ser, pero pero le se habla conozco muy de bien mi de él. época Y que creo que fue a la Itaipú, algo por el estilo, en los Sí. últimos tiempos. Julio Fernández, que dice que viene de las Naciones Unidas, es PNUD. para Sí. aduanas. Decía Alfredo que es Secretaría Nacional de, ¿cómo que se llama?, de Cultura. Cultura no hay nadie. No hay nadie todavía. IPS se Sí. menciona a Armando Rodríguez. Migraciones también ya se habría hablado. INC también, pero no hay nada confirmado. Dayana Ferreira creo que era la que estaba haciendo... También es una de las sonaba, candidatas. diríamos, Hugo su Cáceres nombre. en gestión, Hugo Cáceres, que es la unidad de gestión. unidad de gestión. Sí, es ¿Quién una me unidad dijiste en nueva. IPS, Carlos? Armando Rodríguez. ¿Lo conoces? Armando es un economista, él es de Eusebio Ayala, Barrero Grande, trabajó en el Banco Central del Paraguay, es de la época del equipo de Benigno López. Tal es así que Benigno López cuando va a IPS le lleva a Armando Rodríguez a IPS para una cuestión administrativa. Y dicen que es firme candidato a ser presidente El del superministro Consejo. va a ser Benigno López. Es posible. Y sí, va a dejar a Una su hombre influencia en en varios IPS. ámbitos. Y aparte, Porque IPS ¿cuándo? no estaba dentro del campo de acción del Ministerio de Hacienda y ahora con la designación de Benigno López y al Aparte, dejar a su hombre, ¿cuándo- diríamos ahí, Por las dudas, ¿cuándo va a renunciar Benigno López? y El creo 14. que el 14 a las A las 11 de la menos, noche. 12 menos cuarto parece que va a renunciar para que no haya ningún otro nombre. Quería preguntar al señor Amarilla, ese audio que se filtró del ex juez Sosa Pazmor, que deja entrever un poco la avidez de las bases por entrar a los diferentes lugares del gobierno, ¿cómo está haciendo Mario Abdo Benítez para tratar de atajar un poco, de no dar rienda suelta a eso que parece va a ser un asalto al Estado? Bueno, nosotros que conocemos la temperatura, digamos, estival cada 5 años, sabemos de que se disparan las expectativas, la gente Claro. se siente ya en tal o cual puesto, y son ficciones que uno mismo, digamos, va generando desde su propia óptica, y muchas veces darle un manejo político a esa expectativa, pues hace que se caigan como en excesos o imposturas como lo que se puede atribuir al señor Sosa Pazmor. Pero ante esa situación ha sido muy claro el señor Mario Abdo Benítez de que esto en modo alguno va a significar un asalto al poder, se van a hacer los cambios estrictamente necesarios, siempre se va a apostar por la capacidad, por la posibilidad de brindar realmente un servicio adecuado desde las respectivas funciones, y lo que no va a suceder ni ahora ni más adelante en el gobierno de Mario Abdo Benítez es que el Estado pase a ser un botín, en este caso un movimiento interno del Partido Colorado, ni de ninguna manera. Acá se va a trabajar de manera muy sobria, muy seria y muy responsable por asegurarnos de que el Estado esté al servicio de la gente y procure resolver de la mejor manera posible
los múltiples obstáculos y necesidades que tenemos como sociedad. En ese caso, ver para creer. Claro que sí, hay que mantener siempre la duda. Todo esto que nosotros decimos de muy buena fe tiene que soportar el banco de prueba de la realidad, pero estamos convencidos de que así va a ser. Y si no se cumple pelleguita más que la patria y Dios sí lo demande. lo demande. No, no hay por ahí más eso, No, ya. porque la gente está en No, una ahora la posición gente vigilante demanda. y celebramos que así sea, que se eleve el nivel de exigencia de la ciudadanía respecto de sus mandatarios, porque así es como tiene que funcionar la República. Y reitero algo que es un tema central en cuanto al legado que pretende el presidente Mario Abdo Benítez en su paso por la presidencia. Forjar la institucionalidad de la República como un valor intangible pero permanente que cambie, digamos, nuestra cultura de estar siempre al margen de la ley. Nos decía el presidente Mario Abdo Benítez, ustedes tendrán toda mi confianza, pero nadie, absolutamente nadie, va a ser apañado, va a ser, en pocas palabras, inmediatamente despedido del gobierno aquel que no ajuste su conducta a la ley. Ese es el lema que tenemos ya acuñado en este equipo. Carlos Amarilla, gracias por venir a compartir A con usted por la nosotros. invitación. Muy amable. A las órdenes siempre. Estela, muchas gracias. Así Andrés, es, Alfredo, gracias a muchas ustedes. gracias. Cerramos capítulo de este miércoles. La próxima semana, en una semana, se instala un nuevo gobierno en nuestro país. Y nos encontramos en una semana, por supuesto, de primera mano con ustedes. Y mañana tempranito, como todos los días de lunes a viernes, en Monumental AM 1080 en La Lupa. Buenas noches y hasta mañana. De primera mano fue presentado por Tigo, Cabal. Lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad.